Muy buenas noches. El Señor los bendiga, hermanos. Para la gloria de Dios, los estoy saludando y dándoles una cordial, sincera bienvenida al estudio bíblico de esta noche. Esperamos que hayan pasado un buen día, protegidos, bendecidos y ocupados en la obra del Señor. Qué gozo es poder dedicar durante el día momentos para compartir la palabra, testificar y también hacer planes para que la obra de Dios crezca. Hermanos, es un gozo participar de esta misión y gracias a Dios que podemos congregarnos hasta ahora al finalizar el día y al inicio de este nuevo día para agradecerle a Dios, para pedir perdón por nuestros pecados, para reconocer en Cristo nuestra justicia, sus méritos y a nuestro único Salvador, digno de ser el modelo y el ejemplo a seguir. Entonces, hermanos amados, vamos a arrodillarnos para orar y pedir la dirección de Dios. Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ti venimos, Señor, agradecidos porque nos concedes la oportunidad de doblar nuestras rodillas para confesarte nuestros pecados, para reconocer, Señor, tu grandeza, suplicarte humildemente que en Cristo podamos ser aceptados en su justicia, en sus méritos, en su intercesión. Oh Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por alimentarnos, Señor, por sostenernos. Y también gracias porque tú nos cuidas y nos das la oportunidad de testificar, de estudiar, de alimentarnos en la parte espiritual y ahora de congregarnos para compartir este estudio bíblico, Señor, que nos va a ilustrar verdades para la salvación. Oh Señor, te pido una bendición para mis hermanos. Te doy gracias por conservar la fe de ellos y la nuestra. Te doy gracias por las bendiciones otorgadas en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestra familia, en nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tenemos donde acudir cada día, porque venimos a esta fuente, Señor, a beber del agua de vida gratuitamente para no tener sed. Oh Señor, pedimos, Señor, que por favor, al abrir tu palabra en esta noche, nos ayudes a entenderla con humildad, a enseñarla y que todos podamos aprender de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Padre mío, a ti te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios que estamos aquí para iniciar. Esperamos que esta noche podamos avanzar en un tema más en este material que hemos venido estudiando y que quizás hoy tendremos la parte o la conclusión de lo que será el tema que hemos titulado sobre los diezmos y las ofrendas, si los estamos depositando en la tesorería de Dios o en la tesorería de Satanás. Le doy gloria a Dios porque muchas personas me han escrito, nos han agradecido por esta instrucción, al igual que ustedes, hermanos, y muchas personas están siendo ilustradas, enseñadas con la verdad, y gracias a Dios que podemos edificar, porque este es un asunto que muy pocas veces se menciona. A veces las personas no les gusta hablar, no nos gusta hablar de esto para no dar la impresión y no ir detrás del pensamiento que quizás muchos puedan llegar a malentender
de que estamos enseñando esto porque quizás estamos detrás de la riqueza de alguien o del dinero de alguien. Y la verdad, hermanos, lo hacemos porque nosotros mismos queremos aprender. Esto forma parte también del mensaje de la palabra de Dios. Y también es un tema de salvación. También es un tema de salvación porque las personas que están depositando el dinero o los recursos de Dios en la tesorería de Satanás, pues están violando la ley de Dios, están reteniendo y están codiciando, robando, deshonrando, y eso es violar la ley de Dios. Y las personas que están colocando sus recursos en la tesorería de Satanás son injustas. La palabra de Dios lo dice. Son injustas y están al mismo nivel, son llamadas ladrones y están al mismo nivel de los idólatras, de los adúlteros, de los afeminados. Y eso a nosotros nos debe, pues, no sentir que estamos siendo atacados, sino más bien que estamos siendo instruidos para volvernos a Dios y Él se vuelva a nosotros. Entonces, hermanos, ya que hemos avanzado quizás en este tema durante 2 días, yo pienso de que ya podemos ir decidiendo o aclarando cuándo es que colocamos el dinero en la tesorería de Dios y cuándo es que colocamos los recursos en la tesorería de Satanás. Yo les había prometido escribir, ¿cierto? Escribir digamos, los problemas que se presentan con el asunto de los recursos del Señor, hacer un listado inicial de esto, pero básicamente es lo mismo que depositar los recursos en la tesorería de Satanás. ¿Cuándo es que depositamos los recursos en la tesorería de Satanás? ¿Cuándo? Cuando cometemos el error de retener los diezmos y las ofrendas. Ya lo mencionamos, ¿cierto? Cuando retenemos los diezmos y las ofrendas, estamos codiciando, estamos robando y estamos violando la ley de Dios. Hay personas que por tanto prejuicio o por la codicia o por otros motivos retienen el diezmo y la ofrenda, que son recursos del Señor. Eso es un punto. El otro punto es creer que diezmar y ofrendar ya no está vigente. Lo mencionamos también, ¿sí? Es un error también. Y como las personas que llegan a creer en esto, no, al creer que diezmar y ofrendar ya no está vigente porque estamos en el nuevo pacto o porque eso era para los judíos o para el pueblo de Israel, entonces obviamente están también reteniendo los diezmos y ese dinero del Señor lo están mal invirtiendo, lo están gastando y lo están colocando en la tesorería de Satanás. También creer que el diezmo es solo para beneficiar o sostener a los pastores y especialmente a los pastores de la Corporación Adventista que están enseñando doctrinas antibíblicas o no bíblicas, que están unidos a Roma, están unidos al Estado. Otro punto es colocar los diezmos y las ofrendas en la tesorería de Satanás para apoyar esa apostasía, para apoyar esos falsos ministerios, para apoyar el futurismo. Apreciados hermanos, hoy tristemente me llevé una desagradable sorpresa, hermanos, porque en días pasados hubo una persona que se conectó a nuestro estudio, a nuestra sala de Zoom. Fue el sábado pasado en la tarde y se conectó, inclusive yo cuando solicité si había una pregunta, él mencionó, escribió unas citas y contradijo algunas cosas que habíamos enseñado con el escrito está.
Yo tomé el teléfono de él, solicité que me dejara el teléfono, él lo escribió en el chat y bueno, saqué tiempito para escribirle, intentar quizás aclarar algunas dudas con él, pero no, me di cuenta que realmente es una persona que está envenenada con el futurismo y aprovechó esa coyuntura para desenmascararse básicamente. Bueno, yo lo entendí así, ¿no? Con los escritos que me hizo, básicamente está enseñando que, eh, que digamos así, que los muebles o que el mueble, el altar del incienso está en el lugar santísimo y que las trompetas suenan en el tiempo del lugar santísimo. Y a eso se le llama futurismo. Es un engaño presente. Entonces, lamentablemente, pues tengo que hacer la advertencia, hermanos. Estos ministerios son falsos, muchos caen en la trampa y no podemos por eso quizás confiar, sino probar los espíritus. Otro punto, hermanos, es usar mal los diezmos y las ofrendas. Cuando se los usa mal, se los coloca en la tesorería de Satanás, porque se contradice la palabra de Dios, se invierte en rubros que no son aprobados por Dios y eso también está mal. Otro punto es no indagar diligentemente cómo se están invirtiendo los recursos del Señor, sino creer que nuestra responsabilidad llega nomás hasta devolver en la tesorería o en el alfolí o en donde se recoja el diezmo y la ofrenda, que nuestra responsabilidad llega hasta allí y no debe ser así. Debemos indagar diligentemente y las personas que están responsabilizadas de esto deben presentar un informe claro, periódico, para que los hermanos sepan en qué se están invirtiendo los recursos y se vea también el progreso en la obra de Dios. ¿Está bien? Creer que nuestra responsabilidad solo llega hasta devolver los diezmos y ofrendas y luego desentendernos. Bueno, este punto pues básicamente está acomodado aquí y este lo vamos a anexar. Hermanos, anoche después del tema, revisando algunos apuntes, se vino o el Señor puso en mi mente que cuando, hermanos, cometemos un error cuando se reciben los diezmos y las ofrendas, bueno, eso lo mencionamos, se los roba, ¿cierto? Se los roba directamente o ser sostenido y no predicar la verdad presente o no ministrar a quienes los depositan. Claro, porque se está recibiendo un sustento de los recursos del Señor y no se está haciendo la obra del Señor. Eso es robar, ¿sí? Eso es robar. Y este punto es el que le digo que anoche lo coloqué. Amontonar el dinero, ¿sí? Aquí se me fue mal la palabrita. Amontonar, bueno, o atrasar, o amontonar los recursos y dejarlos allí, enterrarlos, como enterrar los talentos y retrasar de esa manera la obra. Ese también es un error porque a veces las personas, bueno, quizás con algunas razones han dicho, no, es que yo los estoy acumulando porque la verdad no tengo dónde enviarlos o a quién enviarlos, yo no veo dónde porque todo está dañado, todo está corrompido. En esa parte, pues quizás ellos han sentido la impresión de que es así, pero muchas veces, a veces al retenerlos, bien sea en la casa o en la cuenta bancaria, al retenerlos, pues obviamente están sin usarse. Y sin usarse, a veces, hermanos, los recursos, cuando no los usamos, pues atrasan la obra de Dios porque en muchos lugares hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades de todo tipo. Ahora nos estamos dando cuenta, por ejemplo, nosotros acá, para la gloria de Dios, estamos en ese asunto de la negociación de una máquina industrial y bueno, nos encontramos con unas
una cantidad de circunstancias que en su momento ya les comentaremos, pero allí es donde nosotros, como les he dicho a mis hermanos, es necesario leer el capítulo 18 del Gran Movimiento Adventista sobre la obra o el ministerio de publicaciones. Es necesario hacerlo para mirar el ejemplo, cómo se inició, cuándo se inició, con quién se inició, qué dificultades pasaron y tantas cosas que tuvieron que hacer. Pero este es el desafío y aquí podemos ver el poder de Dios y podemos darle gloria a Dios porque lo que quizás el Señor ha puesto en nuestros corazones para con los mensajeros silenciosos hacer la obra, hermanos, así como lo hizo en antaño, con la Review and Herald, eh, con los periódicos pequeñitos, el tanto alcance que llegó a tener esta obra de las publicaciones, las imprentas, y esto es tan motivador, hermanos, que hoy precisamente ya tenemos una especie de comité de hermanos que estamos trabajando en esto y ya podremos en unos breves días presentarles a ustedes un informe de lo que se ha hecho, de lo que se ha adquirido, en donde funcionará el asunto del Ministerio de Publicaciones y también empezar a hacer una especie de encuesta para ver qué materiales desearían los hermanos que se produzca. Nosotros también diseñar unos volantes para enviar a los hermanos que hagan la obra misionera. Algunos libros que nos van a pedir, ver cómo los empezamos a producir. Y eso es alentador porque de esa manera hacemos la obra y también empleamos a los jóvenes, a las personas. A muchos les va a agradar trabajar en favor del Señor si se les enseña cómo hacerlo. Entonces aquí, hermanos, estamos motivados con esto y esperamos que el Señor bendiga esta obra y que con la ayuda de Dios en un tiempo muy, muy cercano le podamos dar inicio ya a esto. Hoy vamos, hermanos, a avanzar un poquito para terminar lo que se destinó para este tema. Anoche en el tema que estuvimos estudiando anoche, avanzamos hasta 1901. ¿Recuerdan, hermanos? Hasta 1901. Hoy vamos a hacer una especie de conclusión al respecto. Ya vimos algunos aspectos donde no se deben utilizar los recursos del Señor. Claramente lo vimos con el escrito está. Y hoy vamos a ver la parte final para iniciar a introducirnos en lo que va a ser el sostén propio, el origen del sostén propio, ¿sí? Entonces, ayer vimos el fundamento de que se puede invertir los recursos para ministros médicos o médicos misioneros, ¿cierto? Vimos que inclusive colportores fueron pagados con recursos allá en 1902. El hijo de la hermana White testificó de que se habían pagado colportores que no estaban siendo atendidos y se les pagó con dinero de los diezmos y ofrendas. Entonces, por ejemplo, en esta parte, allá en 1902, el hijo de la hermana White habló de esto, dice el hermano William Karen White. En las colonias australianas, recuerden que la hermana White pasó unos años en Australia, desterrada por la asociación, porque no estaban de acuerdo con el mensaje que se estaba presentando, la enviaron para allá. En las colonias australianas no pudimos sostener obreros bíblicos en el plan antiguo, dice él, pero reunimos a tantos colportores como pudimos conseguir para que vendieran en las grandes ciudades, vendieran los libros, las revistas. Y estas publicaciones se llamaban Ecos de la Biblia
el periódico de la salud y otros libros pequeños. Hermanos, qué bonito que pudiéramos nosotros idear un título para el periódico o para una revista y poderla distribuir cada mes, ¿cierto? Cada mes poderla distribuir o cada semana. Bueno, el Señor nos dará la sabiduría para eso. Y dice que a estos colportores les pagamos $2 o $2.50 a la semana cada uno de los diezmos de la asociación para ayudarles con sus gastos. Allí está testificando el hermano William White, que es el hijo de Jaime y Elena White. Creo que es necesario seguir un plan similar a este en muchos lugares difíciles. Esta fue una carta que le escribió al pastor Blosser el 11 de junio de 1902. También en 1904 la profeta de Dios escribió esto: el diezmo debe ser usado con un solo propósito. Volvió a reincidir en esto: el sostén de los ministros a quienes Dios ha señalado el realizar su obra. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, por favor, al entender esto, ¿no es cierto? Aparentemente, esta cita la sacan muchos para fundamentar que solamente el diezmo es para los pastores. Pero si fuera así, todo el escrito que hemos revisado en estas 2 noches contradeciría esa idea, ¿cierto? Colportores, templos, escuelas, instructores bíblicos, maestros, maestras, bueno, tanto que hemos mencionado. Ahora vamos a hacer un resumen de eso. Contradeciría. Entonces, aquí se le llama ministros a todos, no a los pastores. Se les llama ministros a los que enseñan la Biblia, a los que dictan cursos bíblicos, a los que hacen la obra, tanto mujeres como hombres. El diezmo debe ser usado con un solo propósito: el sostén de los ministros a quienes Dios ha señalado el realizar su obra. Esta es la cita en la que ellos, los corporativos, se amparan para decir que solamente es para los pastores, pero el contexto no dice eso. Según lo que hemos estudiado y lo que el escrito está que hemos presentado. Debe usarse para sostener a quienes presentan la palabra de vida al pueblo y llevan la carga del rebaño de Dios. Esos son los ministros, quienes presentan la palabra de vida al pueblo y llevan la carga del rebaño de Dios. Cuando un hombre entra al ministerio, debe recibir del diezmo lo suficiente como para sostener su familia. Ella lo escribió: jamás debiera sentirse que es un mendigo. Mensajes Selectos, página 82, 1904. Hermanos, aquí ella dijo, volvió a escribir: cuando un hombre entra al ministerio, debe recibir del diezmo lo suficiente como para sostener su familia. Yo me puse a pensar cuando leí esta cita. Claro, las personas que se dedican a ministrar, a predicar, pues obviamente, ¿no? Van a requerir tiempo para eso. Van a requerir, los obreros médicos misioneros necesitan tiempo para ir a hacer los tratamientos, conseguir los materiales, preparar los temas, preparar la doctrina, bueno, tantas cosas, llamar, hacer las visitas. Y claro, entonces, ¿qué tiempo le queda para trabajar y atender las necesidades de la familia? Entonces la hermana White, con mucha razón, pues, y apoyada en los escritos de la Biblia, de que el obrero es digno de su salario y de que el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio en el buen sentido de la palabra. No es cualquier Evangelio. No es que el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio y predique cualquier Evangelio. Un Evangelio evangélico o un Evangelio católico o un Evangelio pagano. No, es en la verdadera obra del Señor, los que predican al verdadero Cristo, no a un falso Cristo inmaculado o que terminó la expiación en la cruz o que no te puede ayudar a dejar de pecar, o un Cristo que va a cerrar el tiempo de gracia 2 veces. ¿Sí? No, a ese Cristo no, a ese falso Cristo no, a un verdadero Cristo. Entonces, jamás debiera sentirse que es un mendigo. Hermanos, los ministros, los obreros de sostén propio, no deben estar
llamando a los hermanos a pedirles recursos. No, no. Nosotros debemos ser conscientes de que debemos colocar esos recursos donde mejor se necesite, a la manera de Dios, como el Señor nos indique y de una manera voluntaria y con sabiduría de parte del Señor. ¿Sí? Aquellos que llaman a los hermanos a pedirles, a decirles que están pasando necesidades. Si hay un obrero bíblico o un ministro que está llamando a los hermanos a su teléfono personal o les está escribiendo a pedirles recursos, está dando mal testimonio, tiene malas intenciones, ¿sí? Porque esto no tiene que ser así. Porque, ¿cómo es posible que si el Señor me llama a trabajar en la viña, en su viña, y yo voy a trabajar, o un obrero va a trabajar, un ministro va a trabajar, o una dama va a trabajar como maestra, como instructora, ¿cómo es posible entonces que si el Señor la llama a trabajar en su viña, cómo es posible que no reciba lo digno hasta para poder sostener a su familia? Eso no tiene que ser así. Voy a seguir, mis amados hermanos. Hay una falta de ministros y aquí viene una parte bien importante. Hermanos, hay una falta de ministros porque los ministros no se han animado. ¿Y por qué no se han animado a ser ministros? Recuerden que los ministros no son los pastores corporativos, ¿sí? Los ministros son los que presentan el evangelio y ministran a los hermanos, a las personas, ayudándole a solucionar sus necesidades, ¿sí? Acá lo miramos, aquí vimos el concepto. Sostener a quienes presentan la palabra de vida al pueblo y llevan la carga del rebaño de Dios. Esos son los ministros. Entonces, ¿por qué es que hay falta de ministros? ¿Por qué es que las personas no nos hemos animado a ser ministros o no se animan a ser ministros? ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos ministros que han sido enviados a tierras extranjeras para entrar en campos nunca antes trabajados, se les ha dado la instrucción. Ustedes deben sustentarse, no tenemos los medios para apoyar. Obviamente. Entonces, la palabra de Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Hermanos, cuando ustedes ven en un campo que los agricultores llevan una yunta de bueyes y están quizás arando o cosechando o laborando el suelo, hermanos, ustedes ven que ellos están sin bozal, ¿cierto? Hay algunos que les ponen bozal para que no se coman parte de las hojas o de la cosecha, pero eso es una injusticia. Están trabajando, pues, a pesar de que son animales, están trabajando. ¿Y cómo es posible que trabajen sin comer? Entonces hay una comparación ahí. No pondrás bozal al buey que trilla. Entonces acá dice que una de las razones por las cuales no hay ministros o no hay obreros es porque se les dice, ustedes deben sustentarse, no tenemos los medios para apoyarlos. Entonces es obvio, muchas personas dicen, no, pero pues entonces yo tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo unas responsabilidades, tengo una madre anciana por quien velar. Entonces, por eso es que la obra se atrasa. Porque yo quisiera preguntar, hermanos, y voy a hacer una excepción, porque la parte de las preguntas la habíamos dejado para el final de hoy. Pero voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué pasaría? Póngase a usted a pensar. ¿Qué pasaría si hubieran 50 Alejandros Maya en su país, en su vecindario? ¿Qué pasaría si hubieran 100, o bueno, para no desnivelar, 50 hermanos Amado Miguel en su departamento, en su país o en su vecindario? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si hubieran 50 Jimmy Rodríguez en su vecindario? O ponga el nombre Francelinas, Argenis, Gabrielas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermanos, con eso? Opinen, hermanos, ¿qué pasaría?
¿Mm? ¿Qué pasaría si hubieran, como nuestros hermanos, 50, ¿sí?, ministros, obreros bíblicos? Hermanos, ¿no creen que la obra avanzaría y esos eventos que quizás por gracia, por misericordia de Dios se han retrasado, se avanzaría en la predicación del mensaje del tercer ángel? El número de los súbditos de Dios se completaría y el Señor vendría pronto, ¿cierto? Pasaría eso. Evangelizaríamos rápido con el mensaje del tercer ángel. Eso pasaría. Entonces, el problema es ese. Ustedes deben sustentarse y no tenemos los medios para apoyar. Esto no debería ser así y da la razón. Y hermanos, aclaro, mis hermanos, estamos utilizando el escrito está. Yo lamento, de verdad lamento que sea yo el que haya tenido que presentar este tema, que le agradezco a mi hermano amado Miguel, y al hermano Alejandro Maya, le agradezco a mi hermano Jimmy. Ustedes saben, hermanos, que a nivel mundial el Señor ha levantado a sus siervos y nosotros estamos en continuo contacto con el hermano Amado, con el hermano Alejandro, con el hermano Jimmy, con la hermana Gabriela, con el hermano de Bolivia, con la hermana de Chile, en contacto, compartiendo los materiales, ayudándonos, consultándonos, porque tenemos un solo propósito, una sola doctrina. Adoramos al Cordero por donde quiera que va y tenemos la responsabilidad de que hay muchos hermanos que están siendo alimentados con la doctrina, con el escrito está. Entonces, aquí estamos poniendo el escrito está, y lo mismo que mi hermano Amado predicó allá en California, o que mi hermano Alejandro predica en México, pues tiene que ser lo mismo que nosotros también predicamos acá, ¿cierto? No estamos en contradicción, creemos lo mismo, que es el escrito está de la Biblia y de nuestros pioneros y de los escritos inspirados. Nosotros no podemos estar como adventistas historicistas, como lo que sucede en otras denominaciones, que unos creen una cosa dentro de la misma denominación adventista, inclusive unos creen una cosa, otros creen otra cosa, otros creen otra cosa, interpretaciones privadas. Entonces, esto no debería ser así si el diezmo con las ofrendas si el diezmo y las ofrendas se llevaran al tesoro, pero no al tesoro de la corporación, al tesoro de la iglesia que está predicando al verdadero Cristo. Cuando un hombre entra en el ministerio, se le debe pagar del diezmo suficiente para mantener a su familia. No debe sentirse mendigo. Mi hermano, allá donde usted escucha, allá donde usted vive, allá donde tiene quizás 1, 2, 3, 4 personas, 5 personas, y hay iglesia, ¿sí? No templo, sino iglesia, tiene que poner en práctica esto. Y yo me disculpan, hermanos, que dije voy a abrir el chat, pero no los escuché, ¿sí? El hermano Jason pregunta, ¿esta cita de qué libro es? Bueno, quizás mi hermano Jason, aquí tú ves que está entre paréntesis, se llama Ecos, ¿sí? Del 21 de junio de 1905, perdón, párrafo 4. Recuerdo, hermano, que aquí, en esta cita de acá, les mencioné, ¿cierto?, que el hijo de la hermana Huay dice que en las colonias australianas no pudieron sostener obreros bíblicos en el plan antiguo, pero reunimos tantos colportores como pudimos conseguir para que vendieran en las grandes ciudades este periódico o revista, Ecos de la Biblia. A este se refiere, Ecos de la Biblia, el periódico de la salud y otros libros pequeños. Hermanos, hay muchos libros, muchas obras que inclusive nosotros desconocemos, se nos han escondido, inclusive otros no se han traducido. Y tenemos esas escuelas sabáticas, hermanos, que estamos estudiando de Daniel, pues ahora están siendo traducidas por nuestro hermano Arturo de México y pedimos bendiciones para él y estamos muy agradecidos. Nuestro hermano Alejandro también traduce muchos materiales, nuestro hermano Amado, nuestro hermano Jimmy.
Muchos hermanos están en esa capacidad de poder ingresar a esas, vamos a decir ahí, hermano Jimmy, a ver si me ayuda, ¿está hermano Jimmy? A esos depósitos donde están los escritos, se me escapa el nombre, para poder extraer de allí. Hay hermanos que son expertos en esto y muy bendecidos y son muy útiles. Entonces, hermano Jason, a esto se refiere cuando el hermano Jaime, perdón, el hijo de la hermana, de la profeta, él escribe esta parte donde dice que en esta revista o periódico se testificó, ¿cierto? Las palabras de la profeta que escribió esta parte. No debe sentirse mendigo. Se está volviendo bastante común la impresión de que la disposición sagrada del diezmo ya no existe. Fíjense, en 1905, hermanos, la profeta escribió, se está volviendo bastante común la impresión o la idea o la enseñanza de que la disposición sagrada del diezmo ya no existe. ¿Cómo es que le pusimos esto? Que el diezmo ya no está vigente. Entonces las personas dicen, no, eso ya no está vigente. Como no está vigente guardar el sábado. A ver, pensemos en esto. ¿Con qué pretexto las personas aceptan que el sábado ya no está vigente o que la ley de Dios ya no está vigente? Para no guardar el sábado, para pisotearlo y calmar su conciencia. Igual pasa con el diezmo. Las personas dicen, muchas personas, no todas, muchas personas dicen, no, eso ya no está vigente. Aquí yo escuché una vez, leí que habían levantado una iglesia de garaje y le habían colocado iglesia, bueno, el nombre y un letrero. Aquí no recibimos diezmos. Aquí no recibimos diezmos. Bueno, es que imagínense ustedes lo que puede pasar. Hermanos, y yo les digo con toda la honestidad, yo me he encontrado con personas, quizás sin la mala intención o no sé cómo llamarle, que cuando las conocí pensaban así. Pensaban que nosotros no ponemos en práctica el principio del diezmo, pero gracias a Dios que en las dos ocasiones anteriores hemos mencionado cómo el Señor Jesucristo dijo, esto es necesario hacer o esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y en todos los temas que nos faltan presentar, nos falta presentar un fundamento bíblico más determinado porque quizás hemos usado escritos inspirados de la profeta y uno que otro texto, pero los vamos a usar, hermanos. ¿Está bien? Entonces, muchos han perdido el sentido de los requisitos del Señor. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo. Debe llevarse a su tesorería para ser usado para sostener a los obreros del Evangelio en su trabajo. Durante mucho tiempo se ha robado al Señor. Miren, esto está de acuerdo con Malaquías. Vosotros me habéis robado. Durante mucho tiempo se ha robado al Señor porque hay quienes no se dan cuenta de que el diezmo es la porción reservada de Dios. Y en esto debemos educarnos. Bueno, nos estamos educando. Y por eso es que muchas personas, al conocer este fundamento, pues hemos sentido que estamos siendo beneficiados para la gloria de Dios. Estamos siendo educados, estamos desaprendiendo el error y aprendiendo la verdad para la gloria de Dios. ¿Está bien, hermanos? 1904, mire, en 1904, inclusive, la hermana White escribió que el diezmo se puede utilizar inclusive para las viudas de los obreros, de esos obreros que han entregado su vida, su salud por la obra, que envejecieron, que murieron, pero que dejaron una viuda desamparada. Voy a leer. Dice, muchos obreros han ido a la tumba tránsidos de dolor, porque al llegar a la vejez se dan cuenta que eran vistos como una carga. Hermanos, si hay algo tan doloroso en la vida de una persona,
es sentir que en su vejez es una carga. ¿Sí? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a no llegar, a que no se llegue ese momento. Ojalá Él venga pronto, o que quizás nos permita descansar, descansar fieles, sellados para resucitar, ¿sí? No convertirnos en una carga. Dice, se dan cuenta que eran vistos como una carga, pero si hubieran sido retenidos en el trabajo y dado un lugar más fácil con un salario completo o parcial, hubieran realizado mucho bien. O sea, quizás ella quiso decir o dijo, hay algunos que desgastaron su vida porque trabajaron en exceso. Alguien pudo haberles rebajado la carga de trabajo, asignarles un sueldo parcial o completo según la disposición y poder alargar su vida. Pero durante el tiempo que trabajaron, estos hombres hicieron el doble del trabajo. Hermanos, yo de verdad no me cansaré de decirles, hermanos, revisemos la vida de nuestros pioneros. Revisemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Su ministerio, su trabajo, incansable, hermanos, por la salvación de las personas. Estos hermanos pioneros hicieron tantas cosas por la obra, por el avance de la obra. Yo me sorprendo de verdad y cuando escucho sobre la obra de publicación, es lo que tenía que hacer el hermano Jaime Huay, cómo ellos iban de lugar en lugar y con muebles prestados, hermanos. Y la mesa era una caja de cartón o de madera. Y bueno, hay tantas cosas, enfermos, este hermano yendo a cortar césped, cortando árboles, yendo a cargar piedras para la estación del tren. Sacrificio, hermanos, para poder imprimir. Por eso, hermanos, leer esto nos inspira, ¿verdad? Entonces dice, ellos sentían una carga por las almas tan pesada que no sintieron deseos de ser relevados de su excesivo trabajo. La pesada carga que llevaron acortó sus vidas. Las viudas de estos ministros nunca deben ser olvidadas, sino que si fuera necesario, deberían recibir un salario de los diezmos. Hermanos, no lo digo yo, no lo digo yo. Si fuera necesario hacerlo así, deberían recibir una parte, un salario parcial, una ayuda con esos dineros. Pero pónganse a pensar, hermanos, ¿será que nosotros estamos aportando lo suficiente para poder pensar en esto? Seguramente alguien dirá, no, pues si no nos alcanza, los ingresos de los diezmos son tan poquitos que nos va a alcanzar para sostener a las viudas. Y esto, hermanos, inclusive aquí leímos, ¿cierto? Acá, pasemos acá, el 24 de febrero de 1911, E.R. Palmer escribió a la señora White acerca noten esto, del nuevo plan de jubilación que habían adoptado. Bueno, pues por lo menos algo bueno hay de alguien que le escribió a la hermana White para decirle que habían adoptado un nuevo plan de jubilación. ¿Para quién? Para los pastores retirados, los obreros retirados. Los pastores retirados, digámoslo así, los ministros retirados por su vejez, porque ya trabajaron mucho tiempo, porque se enfermaron, pero lo dieron todo. Cada una de nuestras asociaciones contribuirá al fondo de jubilación con el 5% de sus diezmos. Entonces crearon un fondo de jubilación. Fíjense, para jubilar o aportarle a algunos algo para ayudarlos en su vejez. Entonces la hermana Juan respondió, me dio mucho gusto recibir su carta. Ella se alegró por eso. Como uno que ha sido nombrado para desempeñar una parte en la distribución del fondo de jubilación. Era esta persona, E.R. Palmer. Es correcto, aquí dice hermanos, es correcto que se tracen planes seguros para sostener a nuestros obreros
que han sufrido por causa de haber trabajado en exceso. Así está escrito, hermanos. Ministerios, manuscritos revelados, 193, o en la carta 10 de 1911. ¿Sí? Menos mal que este material va a quedar con ustedes y podrán quizás ingresar a confirmarlo. Más y mejor debemos entender, a ver, creo que me salté algo, no, 1908. Más y mejor debemos entender que los recursos que llegan a la asociación por concepto de diezmos y donativos de nuestro pueblo deben usarse para sostener la obra, no solamente en las ciudades de Estados Unidos, sino también en el campo extranjero. Que los fondos tan celosamente reunidos sean distribuidos en forma no egoísta. Aquellos que comprenden las necesidades del campo misionero no serán tentados a usar el diezmo en lo que no es necesario. Campos misioneros, hermanos, campos extranjeros, ¿sí? Esto es un testimonio que por ahora lo vamos a pasar. Cuando se pagó inclusive aquí, dice, pagó a su secretario y tesorero de los diezmos y entonces enviaron el saldo a la asociación. Había una iglesia tan numerosa que tuvieron que nombrar a un secretario para que se encargue de recolectar los diezmos, contabilizarlos, organizarlos. Es un trabajo que esa persona hacía. Y en ese caso, inclusive, el presidente de la Unión del Sur, allí está el nombre, hermanos, aquí arriba, escribió al hijo de la hermana Huay en 1912 que le habían pagado al secretario que organiza, al que lleva la contabilidad de los diezmos. Es un trabajo. Y de allí le tomaron. Y dice él, que si no se hubiera nombrado a esa persona para hacer eso, los ingresos por parte de los diezmos hubieran sido menos, mucho menos. A veces hay personas que requieren de este tipo de trabajo, porque de otra manera quizás muchos no los entregan y al tenerlos por allí en una cajita, apartaditos, se corre el riesgo de que se los roben o se corre el riesgo de que hubo una necesidad. Hermanos, si viene la tentación de usar ese dinero que es sagrado con otros fines. Y tantas cosas que pueden pasar con esto. Se olvidan de reintegrarlos o sencillamente después no pueden. Por eso, hermanos, esto es tan delicado que solamente la persona y Dios deben tener, la persona con Dios debe tener la responsabilidad individual ante eso. ¿Está bien? Bueno, voy a leer aquí esta partecita, hermanos. Voy a volver a leer esta partecita, ¿cierto? Donde esta partecita la vamos a ampliar un poquito aquí, ¿sí? Hermanos, donde con esto vamos a ir cerrando. Dice, voy a volverla a leer porque ya la leímos. Testimonios para los ministros, página 474. Una de las trampas de Satanás para el pueblo de Dios. Id, dice Satanás, inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentarles el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí, en esta tierra, su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Entonces, fíjense, hermanos, los diezmos y las ofrendas, los recursos del Señor, son medios que nosotros podemos usar para combatir al enemigo, combatir el error, combatir la mentira y enseñar la verdad, enseñar al verdadero Cristo, la verdadera doctrina. Mantener el dinero en nuestras propias filas
Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Claro, hermanos, claro que es así. Claro que es así. Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Hermanos, este mensaje adventista historicista es odiado, odiado. Hermanos, a mí me escriben, me insultan por YouTube, en el WhatsApp, me dicen de todo, pero yo cuando escucho y leo eso, en principio trato de explicarles, después los amonesto, pero en un momento dado, a pesar de que me da tristeza, también me da alegría, porque estos ataques vienen de Satanás, y cuando Satanás lo ataca a uno, por muchos medios lo ataca, uno debe sentirse el gozo de participar de los sufrimientos de Cristo. Se debe sentir gozo, hermanos. No debe bajar la cabeza, entristecerse, desanimarse. Sentir gozo, porque eso es evidencia de que estamos predicando la verdad. Cuando hay oposición, cuando no hay oposición, ¿qué dice el conflicto de los siglos? Cuando no hay oposición es porque la línea de separación entre el mundo y nosotros y la iglesia ni se distingue, ¿sí? Cuando no predicamos el mensaje que levante oposición, es porque es un mensaje ecuménico. Pero cuando predicamos un mensaje que levanta oposición con los opositores de Satanás, del error, debemos estar seguros que gracias a Dios y para su honra y su gloria, estamos del lado del Señor. Necesitamos tener, dice, y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. La persona que retiene los diezmos, las ofrendas, los recursos del Señor, el mismo Satanás la llama persona egoísta y codiciosa que va a caer bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Hermanos, y debemos tener en cuenta que cuando hablamos de los recursos del Señor, no estamos hablando solamente para los que trabajan y ganan su sueldo y tienen un ingreso mensual, su cheque, no solamente para ellos. Quizás los que somos trabajadores independientes, que casualmente trabajamos y recibimos algún ingreso por allí, donaciones, a veces nos dan donaciones. La madre, el papá, el hermano, le regala a uno, hermanos, nosotros, los niños, a los niños debemos enseñarles que de sus ingresos, así sea que uno mismo se los dé, ellos deben separar la parte sagrada del Señor. Pero en eso nos hemos descuidado, hermanos. Nos hemos descuidado y muchas veces los niños crecen sin aprender el principio de la fidelidad a Dios. Y hay personas que llegan al extremo de decir, no, pero yo de estos 100,000 pesitos que tengo o de estos 10,000 pesitos que me regalaron, pues, ¿qué voy a diezmar 1,000 pesos? Da vergüenza, van a pensar, no, es muy poquito. La palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Y el que es infiel en lo poquito, en lo más grande también será infiel. Y ese principio debemos aprenderlo, hermanos. Debemos ser fieles aún en las pequeñas cosas. Si son monedas los ingresos que nos quedan, pues de esas monedas. Acuérdense que el Señor dijo, de la menta, del eneldo y del comino, que esto era necesario hacer, o sea, diezmar la menta, el eneldo y el comino. El Señor no persigue grandezas. El Señor no persigue. Gloria a Dios por las personas que lo pueden hacer y que lo hacen de corazón. Amén. Porque han sido bendecidas, hermanos. Y quizás esto no estaba, yo no lo tenía preparado para decirlo, pero ahora que menciono el texto de que el que es fiel
el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo es. Ya lo voy a buscar para compartirlo. Tenemos que decir, hermanos, que no se trata de riquezas o de grandezas. Se trata de ser fiel aún en las pequeñas cosas. ¿Sí? Aún en las pequeñas cosas. Y tenemos que darle la gloria a Dios. El texto dice, ¿cuál es, amor? Bueno, ya lo compartimos porque aquí está. Dice que es Lucas 16:10. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo más es injusto, es infiel. Gracias. Bien, hermanos. Entonces, aquí vamos a hacer un resumen, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un resumen para volver, mis hermanos, para volver a hacer el resumen y terminar el tema que es el desarrollo del sistema de diezmos y ofrendas en el adventismo historicista, con las fechas. Empezamos aquí mencionando que en 1879 se determinó y se escribió que los diezmos y las ofrendas se pueden usar para edificar escuelas, templos, casas publicadoras. Bueno, en otras palabras, ya hicimos al principio un listado cuando el diezmo y las ofrendas y los recursos del Señor se colocan en la tesorería de Satanás. Aquí es el resumen cuando los diezmos y las ofrendas y los recursos del Señor se colocan en la tesorería de Dios a lo largo de los años, hasta donde hemos avanzado, ¿sí? Y en los diferentes rubros de la tesorería del Señor. En 1879, para edificar escuelas, templos y casas publicadoras y dotarlas, las casas publicadoras. Dotarlas de las impresoras, del colgón, de la tinta, del papel, dotación, las casas publicadoras, ¿sí? Lo mismo, edificar escuelas, templos y dotarlos. No los gastos comunes, sino la dotación. ¿Qué dice? En 1893, para sostener a los ministros del Evangelio, que predican el verdadero Evangelio. En 1897, para sostener a los que ministran en su obra, se volvió a repetir, a reincidir en ese escrito. 1897. En el 1898, los diezmos para emplear obreros médico-misioneros en nuestras iglesias. Fíjense los diferentes rubros, el campo tan amplio de la tesorería del Señor. ¿Sí? En 1898 también, el diezmo para las esposas de obreros que consagran el tiempo completo a la obra de Dios. Esto está escrito, esto se dijo. ¿Sí? Y acá, me adelanto acá, en 1898, casas o iglesias de culto en casos excepcionales, ¿sí? Cuando hay mucha pobreza, en esos sitios donde no hay otros dineros para comprar el terreno o construir las casas o las iglesias, ¿sí? En 1898 también para pagarle a maestros o instructores de Biblia. En 1898 para enviar a los campos misioneros al extranjero, cuando haya esa facilidad. En 1899, acá hermanos, en este lado, los que trabajan en la palabra y en la doctrina, instructores bíblicos, se volvió a repetir esa situación. En 1900, los diezmos para emplear obreros médico misioneros en nuestras iglesias, también se repitió. En 1902, para sostener colportores que entregan y distribuyen la literatura y los mensajeros silenciosos
del Señor. No los libros de psicología y un sitio en la cumbre y una vida con propósito y esos libros de motivación personal, de coaching. Eso no es hacer reportaje, señores. ¿Sí? Eso no es. Vaya usted y ingrese usted a una librería adventista, Apia, allá en Ibagué hay una, o hable con un colportor adventista corporativo y dígale que le presente el portafolio de las obras que está vendiendo. Por ahí en estos días, hace un par de meses, un joven me envió uno. Yo estaba buscando el libro de Los Adventistas responden a preguntas sobre doctrina, ¿sí? La edición editada del 2003. Y ahí me envió el portafolio, hermano. Da vergüenza revisar todas esas publicaciones evangélicas y católicas y del mundo que están mezcladas con los libros mutilados del espíritu de profecía. Entonces, colportores, a los verdaderos colportores, ¿sí? Y también dijimos que en 1904 otra vez se reincidió, se volvió a afirmar la verdad sobre los recursos para el sostén de los ministros. Una vez terminado esto, vamos a iniciar en otro archivo de sostén propio, ¿sí? Les voy anunciando en este tiempito, porque nos falta para hacer la introducción. En 1904, el diezmo para las viudas de los obreros. 1904, 1908, en el campo extranjero, fuera de, en ese entonces, de Estados Unidos. Cada quien en su país dirá fuera de Colombia, fuera de Chile, fuera de Perú, ¿cierto? Para apoyar estos campos. Inclusive, en 1912, con los recursos del Señor, se canceló al tesorero y al secretario de la iglesia de Battle Creek y se dijo que deberían ser pagados con esos diezmos. Ese es un testimonio del hermano William White. Y en 1915, hermanos, descansa la mensajera del Señor en el mensaje del tercer ángel. Descansó en 1915, la profeta de Dios. Pero los escritos de nuestros pioneros y sus escritos siguen viviendo y siguen haciendo la obra para la honra y la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, voy a pedirles un minutico, por favor. Me excusen aquí porque vamos a cambiar de archivo, quizás. Dice, si los ministros y presidentes de nuestras asociaciones no dan ayuda a los que están empeñados en esta clase de obra, cuando el doctor Kellogg estaba andando derecho y no estaba en apostasía, ella dijo, el doctor Kellogg no entregará más los diezmos de los empleados del sanatorio. Ellos se apropiarán de ese dinero para llevar adelante la obra que están en armonía con la luz que debemos recibir de parte de Dios. Entonces, miren esto. Retener los diezmos cuando las personas ven que no se están usando adecuadamente, ¿cierto? Es para llevar adelante una obra que esté en armonía con la luz que debemos recibir de parte de Dios. Esto no es disidencia, ¿sí? Cuando Dios impresiona a las iglesias invitándolas a hacer cierto trabajo y ellos rehúsan hacerlo, alguno otro se dispondrá a alcanzar a los que se encuentran en el abismo de la calamidad y la miseria, y las bendiciones de Dios descansarán sobre él. Bueno, eso es una partecita. Hermanos, volveremos en algún momento, esto se escribió en 1900, ¿sí? Y volveremos en algún momento a este archivo para decir que fue en 1891 cuando se comenzó, hermanos, a hablar de este asunto tan importante de el sostén propio, ¿sí?
Empezó allá el 21 de marzo de 1891 con un caso que se presentó con la gente de color o los obreros del sur, la gente de color, el campo del sur en los Estados Unidos. Y el Señor dirigió esto para que surgiera el asunto del sostén propio. Hermanos, vamos a ir a una partecita que voy a leer acá. Lo tenemos en Word, un escrito, ¿cierto? Porque vamos a hablar de sostén propio. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es sostén propio. Nos tenemos que instruir en esto. Entonces, tenemos que revisar para la honra de Dios y edificación nuestra. Tenemos que revisar, bueno, cuándo surgió el sostén propio, cómo surgió, con quién surgió, ¿es aprobado por Dios o no es aprobado por Dios el sostén propio? ¿Y qué es el sostén propio? ¿Sí? Yo quiero leer unas citas, si ustedes me permiten, para sentar el precedente de que sostén propio no es disidencia. Sostén propio es una rama de trabajo que inclusive el mismo Señor Jesucristo, los discípulos y muchos personajes de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento tomaron la decisión de separarse, de apartarse de la apostasía y crear el sostén propio. Si nos vamos a la Biblia, tenemos un fundamento para decir que el Señor Jesucristo, sus apóstoles, Saulo o Pablo, Nicodemo, Juan Bautista, se separaron de ese sistema apóstata, no solamente en doctrina, sino también ese sistema que estaba en apostasía con los recursos. Y entonces se creó, digámoslo así, bíblicamente el modelo del sostén propio. Pero ya cuando el Señor levanta el movimiento adventista, pues pasan muchos años, en 1844, pasan algunos años y ese movimiento adventista, ese grupo de personas, pues eran fieles, no estaban organizados como asociación, pero eran iglesia. Pónganse a pensar en eso, hermanos. Surge el pueblo de Dios en 1844 como pueblo adventista genuino. Los poquitos que quedaron, porque los demás, la mayoría se fue para Babilonia, formaron la Babilonia, las iglesias caídas, pero muy poquitos quedaron. Y esos poquitos fueron fieles a la doctrina. A final de la década de 1850, como lo estudiamos acá, se crea el asunto del plan de la dadivosidad sistemática, ¿sí? Se crea ese plan. Hasta 1863 que se organiza como asociación general, pero sin un credo, ¿sí? Y no unida al Estado, sino como una asociación independiente para proteger las propiedades de la iglesia, pero no unidos en puntos comunes de doctrina ni afiliados a un código como asociación religiosa o dependiendo del Estado, recibiendo sus beneficios y vendiendo la verdad, como lo es ahora por eso se llama corporación o asociación religiosa. Entonces, fue hasta 1901, hermanos, donde se comienza a generar este proceso que como resultado de la apostasía, la profeta de Dios y muchos hermanos se ven obligados a separarse de este sistema que está en apostasía. Y esto lo vamos a estudiar. Quizás, mis amados hermanos, hoy es miércoles, hoy haremos nomás una breve introducción en los minuticos que nos quedan. Y quizás mañana vamos a continuar. Lo más seguro es que mañana no terminemos el tema del sostén propio porque hay mucho material para revisar. Y al final de la reunión les voy a comentar qué vamos a hacer pasado mañana.
Deseado de todas las gentes, capítulo 23, se llama El reino de Dios está cerca. Allí vamos a leer allí vamos a encontrar lo que vamos a leer. ¿Qué dice? Vamos a leer cuando el Señor abandonó el templo y a los dirigentes apóstatas y se congregó aparte. Ya no dependía de ellos, ni enseñaba ya, ni compartía sus doctrinas porque estaban en apostasía. Él dio el ejemplo. Y aquí hay ejemplo para muchos que todavía están con su mente y su corazón en Sodoma, como la esposa de Lot. Hay muchos que están titubeando entre dos posiciones. Tienen un pie en el historicismo y tienen otro pie en la corporación o en otras iglesias, en otras denominaciones. Están titubeando, están claudicando entre dos posiciones. No se puede servir a dos señores. El Señor Jesucristo dio ejemplo, pero entendemos que algunas personas están en el proceso y les hacemos un llamado de amor para que se pongan del lado de Jehová, así se desploman los cielos. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como dijo Moisés, que se pongan de este lado los que están de parte de Jehová. Y vamos a ver el ejemplo de Cristo y sus apóstoles, hermanos. Miren lo que dice. El Sanedrín moderno es la corporación adventista con toda esa manada de pastores jesuitas que, hermanos, esta mañana escuchando un tema de mi hermano Amado sobre la verdadera educación, él presenta allí el asunto de los jesuitas en la educación y el conflicto de los siglos lo presenta. El objetivo de los jesuitas era apropiarse de la educación para asegurar a sus feligreses, educando a los niños para tener seguros a los hombres, seguros a los pueblos. Me quedé impresionado con eso. ¿Cómo, hermanos? La mayoría de nosotros hemos caído en esa trampa de ir a recibir nuestros estudios en las instituciones papales y enviar a nuestros hijos a las educaciones papales. Bueno, en algún momento vamos a revisar eso. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. El Sanedrín estaba en apostasía como sistema. Por tanto, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Hermanos, mire, ¿qué hizo Jesús? Se apartó de Jerusalén, se apartó de los sacerdotes. ¿Se apartó de dónde? Se apartó del templo, se apartó de los dirigentes religiosos, se apartó. Hoy en día hay muchos hermanos, muchas personas que no quieren dejar su templo, porque piensan que si no van al templo es que se han salido de la iglesia, porque así les han hecho creer. Que si no van donde se congregan no hay pastor, entonces son disidentes y son átomos independientes y son separatistas y son, bueno, son falsos hermanos. Se han vuelto pastor dependientes y templo dependientes y no han revisado el concepto correcto y claro de lo que es iglesia. El principio de lo que es iglesia lo puso el Señor Jesucristo. Donde hay dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo les pregunto a aquellos que están pensando todavía y están enseñando que si no van al templo es porque se están dejando de congregar y entonces se han salido de la iglesia y ya no son iglesia. ¿Qué pasó en estos 2 años de pandemia cuando por estar afiliados, asociados y dependiendo del Estado, la corporación adventista tuvo que cerrar sus templos? Tuvo que cerrar sus templos para obedecer las leyes del Estado, porque si no cerraban los templos, venían sanciones, porque están dependiendo del Estado. Y ellos promovieron cerrar los templos, promovieron los protocolos, promovieron la vacunación, unidos al Estado. Entonces el Señor Jesucristo dice,
que ahí en el desierto de las gentes dice, el Señor Jesús se apartó de los sacerdotes, o sea, de los dirigentes religiosos, del templo, se apartó. Él llegó a un momento donde dijo, él había dicho, mi casa, casa de oración, será para todos los pueblos. Él había dicho, habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones, mi casa. Pero ya después, cuando se apartó, ¿qué dijo? Vuestra casa os es dejada desierta. Los que nos hemos retirado de la corporación y de esos templos, podemos, para la gloria de Dios, decir con alegría, decirles, como le expresé yo al pastor Pinilla y a los pastores que confronté, vuestra casa os es dejada desierta, tantos años, pero el Señor nos dio la lucidez y el valor para renunciar a ese engaño, apartarnos de esos templos, de esa doctrina jesuita, ¿sí? Entonces se apartó del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, de estos eruditos, doctorados, PhD, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje. Hermanos, cuando dice que se apartó y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje, quiere decir a otra clase que no tenía nada que ver con estos dirigentes, nada que ver con este templo, nada que ver con esos sacerdotes, nada que ver con esa doctrina. Nada es nada. Obviamente que dentro de esos templos y dentro de estos templos ahora hay hermanos que quedaron en Egipto. Y como Moisés, nosotros ahora debemos pensar en esos hermanos que quedaron en Egipto, porque allí hay padres, allí hay madres, allí hay hermanos, allí hay tíos, allí hay familia dentro de Egipto. Y nosotros, como Moisés, debemos preguntar por nuestros hermanos, llamarlos, escribirles, amonestarlos, invitarlos, servirles, para que salgan de Egipto, o sea, salgan de esa esclavitud, ¿sí? Y entonces dice, se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar. Mira, aquí hay congregación, aquí hay iglesia. Y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Cuando el Señor Jesucristo se aparta y congrega a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones, pues está creando un sistema aparte, un sistema puro, con una doctrina pura. Y obviamente, como en todo sistema, en todo programa de evangelismo, pues se iban a necesitar recursos, ¿sí? Y vamos a ver de dónde provenían esos recursos para la obra del Señor Jesucristo, para su ministerio y el ministerio de los discípulos, de los apóstoles. Vamos a ver de dónde provenían. Ellos no iban ante Herodes o ante Pilato o ante Anás y Caifás y decirle, vea la plata o vea los recursos. A ver, vamos a vender la doctrina, pues nos vamos a llamar hermanos, pero pues a ver, nos van a perdonar los impuestos. Y no nos van a cobrar el predial y no nos van a cobrar las tarifas, y como iglesia que somos ahora iguales con los evangélicos y los católicos, pues también tenemos los mismos derechos, entonces nos van a exonerar de los impuestos. Hermanos, el Señor dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva hasta ahora. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. ¿De dónde se retiró? De Jerusalén, de los sacerdotes, del templo y de los dirigentes de los religiosos y de la falsa doctrina. Se apartó del Señor. Cuando los reformadores, aquí menciona a los reformadores, cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Igual nos pasó a todos. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días
pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Sí, hermanos, son muy pocos, muy pocos. Y nosotros hemos tenido que luchar con lágrimas, con nuestros hijos, con nuestras madres, con nuestros hermanos, con algunos otros hermanos. Hemos tenido que luchar. Hemos sido insultados, hemos sido rechazados, hemos sido vituperados, se nos ha tildado de fanáticos, de locos, de disidentes. Pero gloria a Dios por los que han creído, hermanos. Yo me gozo en el Señor porque han habido personas que han creído y están con nosotros y están creyendo y el Espíritu Santo sigue obrando en esas personas que de verdad aman a Dios. Otros vendrán. Nosotros tuvimos que dar el primer paso para la honra y gloria de Dios. Y detrás de nosotros vendrán otros. Y detrás de ellos vendrán otros. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Lástima que hoy programé nomás hasta las 8:30, hermanos. Pero me hubiera gustado escuchar testimonios de personas que han estado en la corporación, han hecho lo posible por compartir la verdad, por enseñar, por denunciar la apostasía, por velar por sus hermanos, por hacerlos entender, no por criticarlos ni juzgarlos como nos dicen, sino por su salvación. Y sin embargo han sido rechazados. Y estas personas han tenido que abandonar esos sitios con tristeza y congregarse con otros hermanos para poder obedecer. Créanme, hermanos, que cuando ya la persona está imbuida del Espíritu Santo y conoce la verdad, escuchar esos programas, asistir a esa doctrina, a esa música, causa náuseas, molesta, ya no es el sitio de uno. Ahí están malos ángeles, arrojando tinieblas sobre las personas. No podemos ir a esos sitios sin necesidad, a menos que el Señor nos envíe a enseñar y a predicar la verdad. Voy a seguir leyendo, qué pena. Voy a seguir leyendo aquí. Es que no está mi mano derecha y por eso a veces, bueno. Dice, mire, una cita más. Yo vi, dice, esto ya no es del deseado de todas las gentes, sino de la colección del hermano Spalding Magan, ¿sí? Dice así, yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, aclaro, no es que el hermano Spalding Magan y Magan, los hermanos Spalding y Magan, hayan escrito esto, no, ellos coleccionaron, por eso se llama colección de estos escritos. La profeta dijo, yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, ya sabemos quiénes son los adventistas nominales, como Judas nos entregarán a los católicos para obtener su influencia, para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, un poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Ellos sí se vacunan y nosotros no. Ellos sí usan tapabocas y nosotros no. Ellos sí obedecen al Estado y nosotros no. Ellos sí guardan el domingo y nosotros no. Bueno, y acá, hermanos, en esta partecita, tengo una cita adicional aquí para leerla. ¿Sí? Dice, así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Judea. Y aquí, hermanos, esta cita ya la leímos, ¿cierto?
Ya la leímos. Cuando los que aman la verdad se ven obligados a retirarse de las iglesias para poder obedecer. ¿Sí? Esa es la última cita. Yo vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Allá Dios tiene pueblo todavía. Por eso es que la voz dice, salí de ella, pueblo mío. ¿Sí? Para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Yo vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, pero ellos no se van a salvar quedándose allá. Y antes que sean derramadas las plagas, antes que se cierre el tiempo de gracia, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Recuerden que la profeta está aclarando entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. ¿Y quiénes son los adventistas nominales? Los adventistas del primer día, los que guardan el domingo, que creen en la segunda venida de Cristo, pero que guardan el domingo, católicos y evangélicos. Y las iglesias caídas, caídas en apostasía, caídas en ecumenismo, caídas en pecado. Adventistas nominales son aquellos también que creen en la segunda venida, guardan el séptimo día, pero están en apostasía, unidos a Roma, unidos en ecumenismo, unidos a los paganos, practicando espiritismo, practicando ejercicios espirituales de los jesuitas, compartiendo doctrinas de demonios con los católicos y jesuitas, adventistas nominales. Serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. ¿Sí? Hay que trabajar también en favor de ellos. Satanás lo sabe y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Todos estos adventistas nominales creen que son la niña de los ojos de Dios, la iglesia que nunca caerá, dicen ellos. No toquéis, dicen ellos, a los mis ungidos, Bor, Bullón, Gambetta, no los toquéis a mis ungidos. Piensan que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el remanente fiel, por el residuo fiel. Hermanos, esto que hemos leído ahora nos debe servir de base para empezar a revisar cómo inició, mis amados hermanos, lo que es el sostén propio. ¿Está bien, mis hermanos? Muy bien, me disculpan estos 5 minuticos que nos hemos pasado. Quizás con la ayuda de Dios, mis hermanos, el día de mañana vamos a continuar. Les agradezco su paciencia. Yo sé que hay preguntas, hermanos, pero excúsenme, quizás esta noche el tiempo se nos fue. Seguiremos teniendo en cuenta el momento para hacer las preguntas. A los hermanos que han estado esperando ya hasta aquí, el PowerPoint lo vamos ya a compartir porque hasta aquí, con excepción de ese pedacito al que tendremos que volver para que lo puedan revisar con la ayuda de Dios. Entonces, mis hermanos, muchas gracias. Vamos a orar. Vamos a orar para darle la honra y la gloria a Dios. Y poder, hermanos, terminar esta noche con este estudio. Vamos a orar, hermanos. Vamos a arrodillarnos. Bendito y soberano Dios, eterno Creador, a ti damos alabanza y gratitud. Honra, Señor, por darnos el privilegio de arrodillarnos, confesar nuestros pecados delante de ti. Quizás, Señor, suplicarte que, por favor, aquellas cosas que hoy se escribieron en el libro de los pecados, Señor, que sean perdonadas en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo, sus méritos, su intercesión, Señor, intervenga
en favor nuestro, que enfrente de esas cosas malas, Señor, malos pensamientos o palabras o actitudes, se coloque el sello de perdonados, Señor, para que por favor estemos en paz contigo. Padre, gracias por mis hermanos, por la fe que nos has dado, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido instruidos. Perdónanos, Padre, por aquellas cosas que quizás hemos venido haciendo mal. Quizás hemos venido colocando tus recursos en la tesorería de Satanás. Ayúdanos, Señor, para con humildad reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Danos el valor, Señor, de aceptar nuestros errores y arreglar, Señor, la situación contigo, como tu invitación lo dice. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ayúdanos, Señor, para poder tener la disposición a serte fieles en lo poco o en lo mucho. Señor, a dar cuenta del tiempo que tú nos das, de los talentos, de los dones, de los recursos. Señor, ayúdanos para ponernos al servicio de tu obra, de nuestros hermanos. Pedimos en esta noche, Señor, pedimos humildemente que tú bendigas a las personas que quedaron en Egipto, a nuestros hermanos. Quizás allí hay hijos, hay madres, hay familias nuestras. Hay amigos, querido Señor, te ruego para que el Espíritu Santo obre con poder en ellos y en nosotros. Danos el tacto, danos la sabiduría, el valor, la templanza para poder llamarlos, hacerles la invitación a salir de Babilonia. Hay algunos que quizás están titubeando, están claudicando entre dos posiciones. Te ruego que les dé, Señor, el valor para decidirse y colocarse en el lado de Jehová, servir a Jehová aunque se desplomen los cielos. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos que hoy han estado con nosotros. Bendíceles en sus hogares, sus hijos, sus trabajos, sus vidas, su salud. Aquellas personas que van a escuchar este tema, Señor, en las redes sociales, te ruego que disipes de su mente cualquier prejuicio, que, Señor, puedan entender que estamos instruyéndonos, aprendiendo todos, reconociendo nuestros errores y pedimos humildemente para que en cada sitio donde se escuche esta palabra se retenga, Señor, lo mejor, se ponga en práctica tus consejos y que todos podamos progresar en la vida espiritual, en la edificación del carácter. Oh Señor, gracias por acompañarnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Sí.